participar, que puedan comentar sobre las cosas que vamos a estar accediendo y presentando el día de hoy, ¿de acuerdo? Ok, me gustaría que puedan abrir sus micrófonos levantando la mano o que puedan comentar en el chat. Primero, sobre algo bien importante y es, ¿qué recuerdan de lo que es TDAH o de algunos de los síntomas? O sea, los síntomas como que más importantes para poder dar paso a las herramientas con las que vamos a trabajar el día de hoy, que viene a ser cómo vamos a abordar el tema con alguien que nosotros consideramos puede tener o puede atravesar o puede tener un familiar, un hijo con TDAH. A ver, vamos a ver, ¿quién quiere participar primero? Por acá tenemos a Paula. A ver, Paula, ¿puedes abrir tu micrófono mientras voy Hola, proyectando las diapositivas el día de hoy? bueno, como tal, eh, lo que es TDAH para mí, para mí lo que dicen es que pues es más como esa dificultad que tiene. Normalmente lo diagnostican mucho en niños, pero se ve en hombres y mujeres, obviamente, para prestar atención directamente, ¿sí? Ujú, Son personas, en especial con los niños o que manejan esta dificultad, a veces haciendo otro tipo de cosas, manejan más la concentración. Y no me olvidó bien cómo se llama el nombre. Bueno, hay una parte que cuando el tema es muy, muy interesante, ellos tienen demasiada concentración que no se dan cuenta ni siquiera de cuánto tiempo pueden estar pasando y les encanta mucho el tema. Pueden pasar horas y siguen allí. Lo que más me llamó de la atención de la clase como tal fue que es muy triste que las mujeres no se diagnostique correctamente TDA o que se diagnostique tan tarde, simplemente pues como porque obviamente somos hormonales, somos muy cambiantes, pero pues eso no significa que de pronto no necesitemos esa ayuda o que no necesitemos ser diagnosticadas ujú, correctamente o a tiempo. exacto. Sí, fíjate, es muy importante lo que mencionas y sobre todo porque en la actualidad, por así decirlo, hay muchas personas, a ver, chévere, hay muchas personas, ¿verdad? Que padecen como adultos o padecemos de rasgos o padecemos el TDAH o el TDA como tal. Entonces, hay trabajos, hay organizaciones en las que se ven perjudicados tanto la organización como la persona, solamente por no tener un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿qué sería idóneo en este caso? Que podamos más bien, por acá, que podamos más bien nosotros, pues comunicarnos de una forma asertiva y ya vamos a ver algunas herramientas para ello. Entonces, sí, es muy cierto lo que mencionas. A ver, alguien más que pueda darnos un pequeño resumen de lo que recuerda, de qué ha sido lo más importante para ustedes de estas clases anteriores para enlazarla con la de hoy. A ver, pueden levantar la manito o pueden abrir su micrófono. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí, te escucho. Sí, bueno, en las clases, en las dos clases, la docente mencionaba, y es verdad, ¿no? El TDAH es un trastorno que está del Ujú, neurodesarrollo, que se ujú, caracteriza por un déficit o la dificultad para poder sostener la atención. También presenta ujú, síntomas como son la hiperactividad, la impulsividad. Suele presentarse en la niñez temprana, pero también en la etapa adulta. Es decir, ok. eh, claro, no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, pero si se hace una correcta evaluación, diagnóstico, se puede llevar a cabo una intervención para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Y trabajar en el tema de la atención, de la hiperactividad y la impulsividad. Ujú. Así es, así es. Si hacemos una intervención a tiempo, es mucho más sencillo. Sin embargo, no limita, perdón, a que esto
no pueda desarrollarse o que no se pueda trabajar cuando no ha sido diagnosticado a tiempo. Es decir, aun cuando sea en la adultez que identificamos un TDA o un TDAH, igual podemos iniciar un proceso de atención y darle herramientas para que esta persona pueda desarrollarse o desenvolverse a través de una buena identificación, a través de un equipo multidisciplinario de ser necesario, pueda tener esas herramientas y pueda mejorar su calidad de vida, sobre todo eso. ¿Perfecto? Por acá me dicen de que sí, estaremos los niños se distraen mucho, problemas de atención y concentración. Sí, básicamente son síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? La atención y la concentración, no es que están jugando, es que son niños, ¿no? Entonces por ahí como que pasa muy, muy, muy por encima en un aula e incluso pueden pasar hasta en la casa. Entonces hay que estar atentos hasta qué punto realmente puedo atender, hasta qué punto está dentro de los parámetros de distracción, ¿sí? Que se puede tolerar. Bueno, un niño que no tolera estar ni siquiera 5 minutos sentado realizando una misma actividad, ya por allí tenemos algún síntoma que es interesante para la observación y que es una alerta, ¿ok? Igual en los adultos, nosotros también, o sea, ¿cuánto tiempo puedo ver una película completa? No sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes mismos también. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. A ver, ¿quién más me puede comentar qué considera, qué considera, cómo podemos iniciar una conversación de este tipo? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver. Por acá tenemos a Marian Limache. Vamos a ver qué nos dice Marian. ¿Cómo iniciarías tú, Marian, diciéndole a Dara Sánchez, por ejemplo, que observas conductas en ella que pueden tener relación con la sintomatología del TDAH? Hola, Miriam. A ver, Dara Sánchez, ¿sí puede activar su audio? Sí, profesora, buenas noches. Perfecto, Dara, estoy hablando, pero no sé si Miriam tiene problemas con el micrófono. Entonces, me gustaría que tú podamos hacer este ejercicio. De hecho, me gustaría que puedas indicarme cómo tú, por acá tenemos a Cel Bruno, cómo tú le comunicarías a una persona cercana. Vamos a imaginarnos que Cel Bruno es tu mejor amiga o es tu tía, ¿ya? Y tú quieres comunicarle de que observas rasgos y observas sintomatologías del TDAH con lo que ya conoces qué es y cuáles son las alertas. A ver, ¿cómo lo harías? ¿Con qué comenzarías? Bueno, si es un amigo cercano, ya hay de por sí más confianza. Le diría, Ujú. más o menos de frente, le diría que sospecho yo que tal vez pueda tener TDAH y le platicaría un poco de lo que es, si es que no lo sabe, y le Ok. recomendaría ir a un psicólogo para que se haga ver, porque solamente lo mío es una sospecha, para que pueda descartar cualquier pensamiento mío. Sí. Ujú. Ok, que lo tuyo es una sospecha. Muy bien, perfecto. ¿A dónde iría primero? ¿A dónde crees tú que lo enviarías primero? Si te dice, ya, sí, está bien, tienes razón, yo también lo he pensado, Dara, pues sí, pero no sé qué hacer. Oye, no sé a dónde ir. ¿Con quién le recomendarías asistir? A ver. Yo le recomendaría primero con un psicólogo para Ok. que él profesionalmente le pueda decir a qué especialistas más ir, porque la profesora anterior había dicho que también es algo de lo neurológico Ah. y ya sería de él, pero yo le recomendaría primero ir al psicólogo. Perfecto, perfecto. Gracias por tu participación. Bueno, a mí me encantaría que quienes puedan abrir sus cámaras, porque realmente me gusta ver caras, me gusta ver caras, me gusta ser bien cercana. Entonces, por acá tenemos un acierto con Dara, tenemos aciertos con Carolina,
Walsoni, Paula, también quienes dicen al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra, ¿ya? Lo recomendado es que primero pasemos por psicología. Sin embargo, si primero voy al psiquiatra, tampoco hay ningún inconveniente porque ya estoy dando un paso para un descarte. Y si voy primero al neurólogo también. ¿Qué van a hacer estos especialistas? Si algo está fuera de su cuadro clínico, lo va a derivar con el otro profesional con el que debe trabajar. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de TDA y TDAH. Así como hay algo que hace variar a las personas neurotípicas, ¿no? Que son las personas promedio en teoría, también hay personas diferentes dentro de los diferentes trastornos del desarrollo, de desarrollos neurológicos, ¿vale? ¿Sí? Chévere. Vamos ahora sí a iniciar, a entrar en tema un poquito. Me confirman si se ve bien la diapositiva. Les agradezco por acá. A ver, listo. ¿Me confirman si se puede visualizar adecuadamente? Sí, sí, se ve. Perfecto. Genial, genial. Entonces, tenemos por acá, ¿verdad? El tema número 3, que es cómo abordar el tema con alguien que pienso que necesita ayuda. ¿Sí? Me gustaría que hagan preguntas si les parece oportuno. Pueden abrir sus micros con el respeto debido hacia todos los compañeros y también comentar entre ustedes para poder interactuar a través del chat, ¿vale? Ok, mi primera pregunta es, ¿sabes por qué es importante comprender y apoyar a las personas con trastornos de déficit de atención como el TDA y el TDAH? A ver, ¿quién me dice por qué es importante? Si no abren los micrófonos, si no intervienen, yo voy preguntando por nombre. A ver, ¿por qué será importante comprender y apoyar? Hay Creo, dos palabras allí. Paula, yo creo que es difícil porque primero, tanto como padres como los niños tienen procesos diferentes, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, sé que una de mis compañeras mencionaba que uno de los niños tenía este proceso y incluso que le hacen falta como, por ejemplo, esto de controlar esfínteres y demás. Es importante porque eso daña también la parte psicológica de los niños directamente. Entonces, ok, en este caso, es más como apoyo emocional tanto para el niño que lo padece y para la familia, ok, porque no solo la mamá lo padece, sino todo el núcleo familiar directamente. Y eso también ayuda para que explicarles de qué trata, para poder explicar en su entorno, incluso a sus amigos, de qué trata este trastorno para que lo comprendan y no lo vean como, no, está loco, porque la gente es así como, está, todos lo señala como loco. claro. Fíjate, acabas de mencionar algo bien importante y es una idea errada que todavía en la época que estamos se sigue manejando y es, oye, pero ¿por qué no presta atención? Ay, no, qué raro es tal niño. No, este está loco, este brinca, este salta. Uy, no, nunca toma atención. No, con TDA, perdón, no tenemos el caso de la falta de hiperactividad en el TDA, ¿no? Entonces es como que no entiende nunca, no opina nunca, no habla nunca, ¿verdad? Siempre anda en su mundo y no, bueno, también está loco. O sea, podemos ver ese tipo de comentarios socialmente, ¿ya? Y sí es importante el poder identificar que está pasando algo. Oni Vera creo que quería hablar. Sí, sí, buenas noches. Saludos, grupo. Buenas Pues noches. me parece importante, primeramente, la intervención a tiempo, porque tanto el niño como la niña, el adolescente con este tipo de trastorno, requiere el enfoque de integración. La necesidad de integrarse le va a configurar una mejor personalidad y, por supuesto, el rendimiento en la productividad a futuro, en su plan de vida. Y, por supuesto, eso superará los estigmas y los paradigmas de rechazo que existen todavía frente a la dificultad de comunicación e integración con este tipo de trastornos. Es más por discapacidad Excelente. nuestra que no vemos la manera de llegar a ellos
que por ellos mismos que padecen el trastorno, porque ellos en estos casos lo que necesitan de nosotros es una sana comprensión y las herramientas adecuadas para permitir tanto la integración como el estímulo para una mejor autoestima. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias con esa intervención tan acertada. Omni, bueno, creo que lo has dicho todo. No, bueno, todavía nos falta. Justamente para eso estamos acá. Gracias por una intervención tan acertada y por todas las intervenciones que están haciendo. Es importante para el apoyo, dice por acá Isabel, y tratamiento para las personas, para concientizar, dice Jenny, sobre el trastorno del desarrollo. Es importante conocer la historia de vida del consultante. Importantísimo. Y sí, y es, a veces piensan que el niño no sirve para estudiar o tiene deficiencia en su inteligencia, en realidad son muy inteligentes para aprender. También hay que considerar algo, hay inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, al nosotros observar este tipo de sintomatologías, si nosotros lo derivamos al área adecuada, vamos a poder no solamente ayudar al niño o al adolescente a reforzar o a afianzar cuáles son sus capacidades, sino que también vamos a mejorar su autoestima, el entorno va a aprender de ello y a su vez vamos a romper estigmas, así tal cual como nos los mencionaba Omni, y si lo trabajamos de una forma integrada, ¿ok? Ellos van a poder tener mayores herramientas en la adultez, pero esto se limita solamente en una ayuda cuando se da el TDA y el TDAH en la infancia y en la adolescencia, no nos limita a eso. También el adulto puede comenzar a reestructurar ese plan de vida de una forma mucho más eficaz, ¿no? Porque también hay adultos no diagnosticados a tiempo y no significa de que porque no tengo un diagnóstico en la infancia o en la adolescencia no pueda generar una reestructuración. Es un poco más complicado trabajar con el adulto, sí, por el tema de la neuroplasticidad, más sin embargo, esto no nos limita completamente, ¿ok? No existe una limitación. Ok, les comento de que es muy, muy, muy importante porque mejora la calidad de vida. Básicamente es lo que nos mencionaba nuestro compañero hace un instante y todos los que han participado, porque también fomenta la aceptación y reduce el estigma social, ¿no? Entonces, vamos rompiendo esas barreras de conocimientos o por decir, esas barreras que socialmente se vienen arrastrando, es que el niño es insoportable, es que el niño no lo toleramos en el aula. Entonces, ya al romper esas barreras, dejamos de etiquetar inadecuadamente y aparte de eso, etiquetar siempre es algo que no genera algo positivo, porque incluso cuando etiquetamos a alguien como que eres el mejor del mundo, no necesariamente vamos a generar una mejor autoestima. Al contrario, podemos traer un problema con los chicos. Entonces, por acá es importante no trabajar con etiquetas, ¿sí? Sino ver a la persona como lo que es, como una persona distinta, como una persona que merece el respeto, ¿verdad? Que es auténtica en sí, como un individuo, porque en realidad todos somos individuos, ¿verdad? Al reconocer y comprender los síntomas del TDA y el TDAH, las personas afectadas pueden ser derivadas a profesionales de la salud mental para una evaluación y diagnóstico adecuado. Pueden creer ustedes que me ha pasado, les voy a comentar un poco, siendo psicóloga escolar, que yo digo, oye, mira, acá tengo, o sea, tengo que hacer este test para poder validar de que el chico tiene TDA o TDAH. Y, oh, sorpresa, no hay ninguno de los dos. He aplicado dos tests, oh, sorpresa, no hay ninguno de los dos. El chico comenzó a hacer terapias y su mamá comenzó a hacer terapias, comenzaron a comunicarse mejor, desmontamos. Sí, coméntanos, Giovanna. Ah, ya. Creo que Giovanna, no sé si querías comentar algo. Ya, Paula, termino de dar esta idea y pasamos contigo. Ok, ¿y qué pasó? Comenzamos a ver resultados positivos.
después de una intervención adecuada que no correspondía hacia el TDA ni al TDAH. Podemos confundir situaciones emocionales que está atravesando alguien, y un niño sobre todo, y que no sabe canalizar esas emociones con un trastorno. Entonces es importante poder pasar por el proceso necesario ante una evaluación. Hay evaluaciones de tipo proyectivas y de tipo psicométricas. En el caso del TDA y el TDAH, las más recomendadas o las que se utilizan son de tipo psicométricas. Ya, bueno, esto lo maneja, esto es un lenguaje un poco más técnico. Si hay algún psicólogo por acá, debe saber que es de este modo. A ver, Paula, coméntanos. Hola, gracias. ¿Qué tal? Con respecto a lo que acabas de comentar, bueno, no sé, me genera una duda. ¿Qué pasa si de pronto llegase un niño directamente que esté más diagnosticado con TDA, TDAH y adicional que esté medicado? O sea, ¿cómo sería el manejo ahí y cómo, o sea, cómo se manejaría y cómo se le daría la noticia? Oye, mamá, se diagnosticó, alguien diagnosticó mal a tu hijo y esos medicamentos no fueron los apropiados. También, que una vez ya que estamos hablando de los medicamentos como tal, ¿qué daño podría hacer esos medicamentos cuando no los necesita el paciente? Fíjate, mira, qué buen planteamiento, ¿no? A ver, primero, cuando nosotros hacemos un diagnóstico o desmontamos un diagnóstico por mala praxis, ¿ya? En ese caso, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Tenemos que descartar con médico, con neurólogo. Allí, cuando ya llega un niño con medicación, sí tenemos que hacer un chequeo neurológico con un neuropediatra en el caso de los infantes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder validar de que el funcionamiento realmente es adecuado y el neuropediatra, el psiquiatra, ¿sí? Son los únicos que pueden indicar qué medicamento debe tomar o no el chico, ¿sí? El psicólogo en ningún momento puede recetar ningún tipo de fármacos, ¿vale? Entonces, por eso es que cuando nosotros intervenimos como psicólogos, y hablo nosotros porque porque mi función es como psicólogo, nosotros no podemos diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo solos. La atención es multidisciplinaria, ¿sí? Es un trabajo en equipo. Incluso se debe integrar en el abordaje a los docentes. ¿Qué pasa? Muchas veces el trabajo queda nada más con neurólogo o psiquiatra, en el caso de ser necesario, si hubiese la intervención de un médico psiquiatra, pero generalmente he visto que se queda allí. ¿Cuál es mi forma de trabajo más apropiada? ¿No? La que yo manejo es, hay un equipo y allí en ese equipo se incluye familia, porque es importantísimo que intervenga la familia también dentro del proceso, y escuela. Entonces tenemos la parte médica, la parte de salud, tenemos al psicólogo, tenemos las terapias que sean oportunas, ¿sí? Tenemos los refuerzos psicopedagógicos de ser necesario, y también vamos a intervenir con la familia, porque hay que orientar a la familia de cómo va a reaccionar, cómo va a tratar a ese niño, cómo va a comprender lo que está sucediendo si no hay una orientación profesional. ¿Me explico? Que justamente es lo que ustedes están recibiendo en este momento. Ahora, abordar el tema del trastorno por un déficit de atención e hiperactividad con alguien que crees que podría necesitar ayuda puede ser una situación obviamente delicada, sobre todo para responder a tu pregunta, decirle a alguien, oye, mira, ¿sabes que el diagnóstico no ha sido errado? Yo considero de que primero debemos aplicar los test oportunos, estar seguros de que de que el diagnóstico es cerrado, dar una base y mencionarlo, ¿sí? Porque esto lo va a hacer de todas maneras un profesional. O sea, esto no lo puede hacer una persona que no es profesional solamente porque piensa de que el diagnóstico es cerrado. A veces hay chicos
que pueden parecer no tener un TDAH porque han sido trabajados o condicionados de forma conductual. Entonces, no, pero no parece, yo creo que no lo tiene. Entonces no podemos basarnos solamente en lo que parece o lo que no parece, y es por eso que intervienen los profesionales. Antes de eso, lo referimos o lo remitimos, ¿sí? No sé si queda aclarada tu duda, me confirmas, ¿vale? Por acá vamos a ver qué nos comentan. A ver, esto ya lo habíamos leído. Primero es importante entender el tema para poder ayudar, ya que es un proceso que es para toda la vida y muy importante para ellos. A veces es necesario concientizar al mundo empresarial con este tipo de temas. Sí, de hecho que sí es bien importante porque, claro, hay empresas que dependiendo de su estilo empresarial, puede ser más sencillo como que no contratar a personas con ciertas características. Otras más bien potencian lo que tiene la persona y trabajan en la regulación de aquellas situaciones que son contraproducentes. Pero para eso se requiere de muchísima capacitación. Entonces, aquí hay algunos pasos que les quise compartir que puedes seguir para abordar el tema de manera efectiva y compasiva. Antes de hablar con la persona, tómate un tiempo para informarte sobre el TDAH, que es lo que ya hemos hecho. A ver, ¿quién me dice qué es TDAH brevemente? Pero alguien que no haya intervenido. A ver, vamos a ver qué nombres tenemos por acá. A ver, Brenda. A ver, Brenda, ¿qué es TDAH resumido? O Fabiola Zamora. A ver, a ver. A ver, Harry Oldemar, cuéntanos, ¿qué es el TDAH? En un resumen. Uy, uy, uy. Están como tímidos. A ver, alguien que no haya intervenido. Sharon Bravo. Buenas noches. Sí, ya he intervenido, pero puedo volverlo a repetir. Bueno, Ok, el TDAH, como decía, es un trastorno del neurodesarrollo por un déficit en la atención, con síntomas también de hiperactividad e impulsividad. perfecto, muy bien. A ver, Giovanna Barriga, ¿qué es el TDA? Ok, a ver, otra cosa que podemos aprender, ¿sí? Sobre los síntomas, cuáles son los síntomas específicos y en qué nos vamos a basar para poder conocer esos síntomas. Yo les recomiendo, podemos revisar dos textos bien contundentes que son el DSM-5, que es el manual de diagnóstico vigente en la actualidad, ya, el revisado, y el CIE-11, ¿ok? O el CIE-10 en este caso. ¿Para qué? Para poder hacernos una idea y poder adentrar un poquito más con precisión. Oye, mira, tengo base, ¿no? O sea, mira, he visto esto, he visto esto. Entonces, por allí vamos clasificando, pero nosotros no somos quienes damos el diagnóstico, lo podemos acompañar, podemos brindar ese apoyo, comunicarnos y podemos, o sea, tener ese soporte a nivel físico o escrito de forma digital, lo cual significa que debe ser corroborado siempre por un profesional. Es decir, lo que comunico lo hago de forma responsable. Esto te ayudará a abordar el tema de manera informada y comprensiva, ¿sí? Algo que también mencionaba Omni cuando intervino y me parecía bien oportuno es lo importante que es poder comprender, pero de una forma empática, ¿sí? Básicamente era lo que él nos decía, ¿no? Respetar y comprender ese proceso que atraviesa la otra persona, ¿no? Ser empáticos, porque no es sencillo el ir y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que necesitas tratamiento porque simplemente he visto esta conducta. A ver, ¿a quién le gustaría que le den ese tipo de información? Vamos a ver, Gracie Fuentes, ¿qué piensas tú si alguien viene y te dice, ya, Grace, mira, ¿sabes qué? Yo creo que debes ir a tratarte porque tienes rasgos de TDA.
¿Te parece que es algo asertivo? Algo que puedes utilizar de forma, una comunicación comprensiva. A ver, Maribel Bejar es una forma agresiva. Hay distintos tipos de comunicación, ¿sí? Yo les recomiendo que para comunicar este tipo de situaciones, primero busquemos un momento, un lugar tranquilo, que sea privado, para hablar con las personas sobre el tema, ¿sí? Evitemos abordarlo en situaciones estresantes, sobre todo cuando nos gana la molestia, la emoción del enojo, ¿ok? A ver, ¿quiénes más están por acá atentos y disponibles? Pamela, Robert Tobar, ¿pueden abrir sus micrófonos? Ok, bueno, entonces seguimos. Omni, ¿qué crees tú en este punto de ubicar un lugar tranquilo para poder abordar el tema con la persona, sobre todo cuando hablamos de que es un adulto que presenta una situación complicada, ¿no? Tienes a tu hermano, vamos a poner este ejemplo, tienes a tu hermano y tu hermano te cuenta de que siempre tiene inconvenientes en el trabajo porque cuando le solicitan algo y se siente estresado, reacciona de una forma impulsiva y él no sabe cómo controlarlo, ¿no? Entonces él te comenta esta situación repetidamente y tú comienzas a indagar, ¿no? Y resulta que sí, pues coincide con lo que has indagado y cuenta con más de 5 síntomas dentro del trastorno del TDAH. ¿Cómo le dirías a tu hermano cómo le harías esa comunicación? En el momento que te está contando ofuscado, molesto, la situación que le pasa en el trabajo, ¿o armarías un escenario para hablar con él? Cuéntanos, Omni. Profesora, le voy a decir con confianza, eso se llama trampa, yo. Mire, me lo pone difícil porque me pones allí en el plano familiar, porque usualmente uno esos casos lo aborda más fácilmente desde la perspectiva clínica con una relación directa con familia. Pero sí, vamos a manejarlo hipotéticamente. Y sí, puede darse. En mi familia puedo contar una anécdota que tuve hace poco. Un hermano que tuvo un acto compulsivo y botó un objeto de la mano que había comprado recién, un objeto nuevo, y lo lanzó porque le dio una frustración porque esa pieza no funcionaba como quería. Y yo le dije, wow, ¿qué te pasa? Cálmate. Con botarlo, con deteriorarlo, no vas a solucionar nada. Relájate. Pero esa experiencia, que puede ser muy puntual, uno puede decir, fue un arrebato de rabia, fue un ímpetu, fue un impulso, pero si es reiterado, si es constante, ya uno comienza a preocuparse porque dice, hey, está pasando muy seguido y ya está pasando frente a cualquier situación, menor o mayor. Yo lo que haría en este caso sería buscar un espacio cómodo, fresco, que le brinde calidez, lo sentaría y le diría, vamos a hacer un ejercicio de respiración, un ejercicio de relajación. Le invitaría incluso a quitarse el calzado, que toque tierra, que sienta esa vibración energética de la tierra que nos puede ayudar mucho, la Pachamama, y que haga una introspección de respiración lenta y profunda y que relaje tanto la mente como su cuerpo. Y una vez que esté así en ese estado de tranquilidad, donde sus ondas cerebrales puedan bajarse, centrarse, que se enfoque a visualizar los momentos en que se dan estas acciones críticas, que él mismo pueda ir detectando, esto me pasa cuando estoy frente a esto, frente a aquello o frente a qué tipo de persona, para que indagando de esa forma, uno tener el primer escenario de posible diagnóstico de entrada, donde uno dice, bueno, frente a estos escenarios, tú tienes que tomar un plan de acción o un plan de resguardo para poder Ujú. salir victorioso de la zona de conflicto. Es lo primero que haría en este caso como primer paso.
Fíjate qué buena intervención cuando inicias, ¿no? Y esto se los comparto a todos. ¿Por qué? Porque sí, es mucho más fácil que yo diga, oye, coméntame cómo lo abordarías, de repente con un estudiante, cómo lo abordarías, porque de repente, bueno, el estudiante tiene 15 años, no lo puedes abordar directamente con el estudiante, lo tienes que abordar con su mamá o con su papá o con su tutor, ¿no? O en este caso, Sí, pues el colegio se comunica de una u otra forma si estás en un colegio, ¿no? Como orientador, como psicólogo. Si de repente llega un paciente, porque eres psicólogo o eres médico, llega el paciente a tu consulta o eres coaching y ves este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo, digamos que en ese contexto. Pero ¿qué pasa cuando lo puedo ver dentro de mi entorno? ¿Cómo lo comunico? Entonces, si yo aprendo a comunicarme efectivamente en mi entorno cotidiano, va a ser mucho más sencillo cuando lo hago en la práctica, ¿sí? En un entorno, digamos que fuera de mi rango cercano, ¿sí? Acá una de las invitaciones es que nosotros aprendamos no solamente para transmitir este tipo de trastornos o este tipo de comunicaciones, de que hay momentos oportunos para conversar de situaciones distintas, ¿sí? Para yo decirle a alguien que considero que tiene TDAH, si es adulto, por ejemplo, si soy un jefe, ¿ya? Soy un jefe y tengo a un excelente trabajador. Sin embargo, este trabajador en ocasiones presenta situaciones que limitan su desenvolvimiento, su desarrollo laboral, porque, bueno, intervienen y estoy seguro de que encaja dentro del perfil de un TDA o un TDAH, ¿ya? Y solamente tengo es que comprender, derivar, o sea, trabajar a esa persona, ¿no? A ver, vamos a preguntarle nuevamente a Dara. Dara, tú eres licenciada, la dueña licenciada. de una empresa. ¿Cómo? Licenciada, quería acotar lo siguiente para pasar, no sé si hay otro nivel de intervención, pero me parece conveniente a la luz de lo que usted me está brindándonos como soporte, que pudiéramos apoyarnos en los instrumentos diagnósticos para este tipo de trastornos. Existen muchos. Pudiéramos aplicar una entrevista o una escala de Likert o cualquier otro instrumento pues diagnóstico, puede ser de entrada o por nivel de profundidad, si uno logra ver que hay una persona que está presentando estos síntomas. De pronto uno dice, Así oye, es. estoy viendo que está como reiterado. Y con un instrumento de carácter científico, medicinal, pues uno tener como mayor certeza para decir, esta persona está encuadrada en este trastorno, se perfila a este trastorno y luego pues aplicar unas primeras Claro, terapias que permitan decir que, oye, si respondió positivamente a la terapia o si se está dejando acompañar, significa que está encaminada en ese cuadro del trastorno de aprendizaje por o supuesto. incluso de Ahora, hiperactividad. ¿quiénes aplicamos este tipo de test? Los profesionales Los especialistas en el profesionales de la ámbito, medicina ¿ok? mental, por supuesto. Ajá, así es. Entonces, Sí. bueno, allí sí hay que ser bien cuidadosos, por eso les decía de que primero pueden basarse en, acá tenemos personas, no solamente psicólogos o estudiantes de psicología, sino que tenemos un distinto público en el que pueden reconocer a través de un manual de diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes mismos no son quienes van a hacer el diagnóstico como tal. Ustedes están observando, y esto es bien importante, ustedes están observando desde afuera una sintomatología y ustedes lo están hablando con alguien para que busque ayuda, ¿ok? Entonces, eso es bien, bien importante de considerar porque este tipo de test no lo podemos aplicar así nada más, ¿ok? No es solamente de que, bueno, vamos a aplicarlo, investigamos cómo funciona y no, sino que tenemos que tener la responsabilidad social de derivarlo o de recomendarle a la persona, pues, con las personas, con los profesionales que son propios para este tipo de diagnósticos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ubicar un lugar seguro, tranquilo, estar seguros de que la persona no se encuentra en una situación estresante y que también no esté ocupada con otras tareas, ¿ya? Ahora, al hablar con la persona, venimos hablando durante toda este ratito estos 42 minutos en los que hemos comenzado a conversar,
sobre qué tipo de comunicación tenemos que emplear, ¿ya? Acá nos comenta Ada, es muy importante conocer a la persona para conversar el tema y decirlo amablemente. Buenas noches, señorita. Ok, ya. No te preocupes, Robert. Ok, al hablar con la persona, utilicemos un lenguaje compasivo y sin juicios. Para mí es bien importante la compasión, el que utilicemos un lenguaje compasivo en lugar de un lenguaje desde la lástima, ¿no? Oye, sí, qué pena. No, es distinto. Oye, ¿cómo me gustaría a mí? Primero, yo les recomiendo que se pregunten, ¿cómo me gustaría a mí, si soy yo quien estoy en esta situación, que me comuniquen para poder comenzar a recibir la ayuda que necesito? Esa es la pregunta filtro, ¿ok? ¿Sí? Entonces, bueno, si yo observo ciertas situaciones como jefe, como familiar, ¿verdad? Yo voy a comenzar sin etiquetas, sin estigmas, ¿sí? A expresar, a comunicar mi preocupación, pero voy a identificar, voy a utilizar estas 4 claves, estas 4 preguntas claves que son ¿qué? ¿Qué quiero transmitir? ¿No? ¿Cómo lo quiero hacer? Con la pregunta que les dije, o sea, ¿cómo me gustaría a mí también, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me lo digan? ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo es el momento oportuno para poder trabajar y abordar esta situación? E incluso si soy el jefe, e incluso si soy la mamá o el papá de un adolescente, ¿no? ¿Ok? Porque cuando es un adolescente es distinta la atención a cuando es un niño, cuando es un infante de 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Entonces, a un adolescente de 16, 17 años, entonces, ¿cuándo lo voy a abordar? ¿Y dónde? ¿Dónde? Ya después podemos agregar muchas cosas más, pero esas preguntas son claves. Me gustaría que se lleven estas preguntas y las tengan no solamente para el TDAH, sino para muchas situaciones más, ¿ok? Y que las puedan practicar cotidianamente. Eh, Otra cosa, la persona con TDAH generalmente también le podemos dar herramientas a nivel cognitivo-conductual que le pueden ayudar a moderar esa impulsividad. Entonces, a ver, tengamos en cuenta que no todo es medicación, ¿sí? Por eso es que es una atención multidisciplinaria. Cuando no hay, de hecho, yo trabajo en lo personal con una psiquiatra en específico y con un neurólogo en específico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos este tipo de casos? Dependiendo de la situación o el caso, hay personas con TDA y personas con TDAH que no requieren medicamentos porque el nivel en el que se encuentran no requiere una medicación, ¿ok? E incluso si pueden haber altas con este tipo de trastornos, ¿sí? Hay niños que tienen sintomatologías de TDA o TDAH y si son abordados a tiempo, no llegan a desarrollar el trastorno como tal, ¿ok? Entonces, podemos prevenir, también podemos prevenir. Pero por ahora, si hablamos de alguien que ya lo tiene, si hablamos de alguien que identificamos y que necesitamos comunicarle para la debida atención, vamos a usar una comunicación asertiva con el qué, cómo, cuándo y dónde lo vamos a decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, pueden llevarse, bueno, igual les comparten el material para que tengan, porque es bien importante estas preguntas. Todo claro, buenísimo. Ok, seguimos por acá. Chévere. De lo que les hablaba un poquito, por acá se los traigo también y les quería reforzar. Mira que les quería reforzar esto porque me parece súper importante, ¿no? Entonces, hablemos de que si han notado síntomas o comportamientos que podrían estar relacionados, podemos compartir observaciones de manera específica y concreta.
Podrías decir algo como, he notado que a veces tienes dificultades para mantener la concentración en ciertas tareas, ¿no? Eso puede ser a nivel educativo, eso puede ser a nivel educativo con un adolescente y luego conversamos con su padre o en el trabajo con un adulto. He observado que a veces te cuesta controlar tu impulsividad en ciertas situaciones o incluso podemos decir cosas como, oye, a ver, Sharon, he observado, ¿verdad? Que en ocasiones, cuando estoy conversando contigo, eh, no, y te pregunto sobre lo que te estoy hablando, no recuerdas lo que te he dicho y es frecuente. ¿Tú lo has notado? Perdón. Entonces, allí Sharon de repente me responde, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo suena eso, Sharon, si yo te digo algo así? ¿Suena como algo invasivo? No, para nada. No, no lo suena Ok. así. ¿Suena empático? Suena empático, suena que es una persona que em, le preocupa algo que me pueda estar pasando, lo dice de forma amable. Perdón. Gracias. Disculpen, me dio alergia. Ok, gracias, Sharon, por tu intervención. Me gustaría. Ay, ay, ay. Justo me agarré un ataque de alergias, pero aquí estamos todavía. Ok, a ver, ¿quién más? Me gustaría poder escuchar a algunas otras personas. Hay un montón de personas y he escuchado como 5 nada más. A ver, Robert me dijo que estaba en camino. Sandra Quiñones. Sandra, ¿qué comentario le harías tú a un empleado, ya, que tiene dificultades para concentrarse? Sandra, por acá, Sandra Quiñones. Sebastián, levantó la mano. Abre tu micrófono. ¿Qué tal? Disculpe, buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Lucy, sino que está con el nombre de mi hijo. Buenas Tranqui. noches, licenciada, y buenas noches con todos. Quería comentar, claro, podría pasar el hecho de que de muy buena manera, pues nosotros podríamos Ujú. manifestar cierta inquietud que tenemos hacia otra persona, en este caso hacia un empleado, podría ser así, o podría pasar que pueda ser un familiar, una amistad. ¿Qué pasaría? Que podría pasar que lo tomen de muy buena fe, como quien dice muchas gracias, más bien quizás no lo noté, gracias por tu orientación, voy a ver qué hago. Pero vayamos al extremo de qué pasaría si es que la otra persona no acepta eso. Entonces, si bien es cierto, estamos dentro de nuestra empresa y en cierta manera ciertas actitudes está afectando nuestra integridad como empresa, es decir, digamos si alguien que está en relaciones públicas y a veces tiene como que ataques por momentos, como que no trata bien al cliente y todo, entonces nos está afectando de cierta manera. Entonces, me lo derivan y yo como jefa pues le puedo decir lo que ha notado y todo, notamos que creo que sería bueno que te hagas ver, quizás que tienes algún problema o algo así de muy buena manera, ¿no? Y él diga, no te pareció, yo estoy muy bien, no pasa nada, me parece que están exagerando y algo así, simplemente que no lo toma a bien o simplemente dice que no pasa nada. ¿Cómo podríamos insistir de esta manera para poder lograr de que la otra persona como que pueda aceptar un poco quizás su condición? Buenísimo, muy buena pregunta. Fíjate, en ese caso, lo que podemos hacer o lo que yo recomiendo hacer cuando hablamos en el ámbito laboral, porque ¿qué pasa? Que el trabajador, si nos ponemos en el lugar del trabajador, oye, que mi jefe me llame y me diga esto, no puedo, es difícil para la persona reconocer quizás que está fallando en eso o hacérselo saber. Quizás la persona incluso le puede incomodar o lo puede saber, pero se va a sentir expuesto, ¿sí? Entonces, en general, las organizaciones deberían tener un psicólogo organizacional por el cual al cual puede remitirse, ¿no? Y si no existiera este paso, podríamos nosotros, si realmente el interés de la persona, del jefe, del líder, es aportar para tener un diagnóstico, no en función negativa, sino al contrario, que esto sea de una forma positiva, que tenga un abordaje, que tenga un acompañamiento, primero indicarle de que esto que le vas a comunicar es en pro de una ayuda, en pro de que han observado ciertas conductas y que quieren reforzar
esta conducta, pero cosas concretas. Tenemos que comunicar de forma concreta lo que estamos observando y para qué nosotros queremos hacer esta intervención. E igual, la empresa podría de repente ver la manera de cubrir este tipo de evaluaciones, es lo que yo recomiendo, para que tengan un descarte y una orientación. Es muy importante que cada empresa tenga un psicólogo organizacional justamente para poder trabajar con este tipo de situaciones, ¿ok? No sé si respondo a tu pregunta o si queda alguna duda. Por acá Omni también quiere intervenir. Sí, me parece Sí, oportuno y acertada la opinión de la comunidad, porque Omni, siempre es disculpa, bueno. creo que quería comentar algo antes de que des tu opinión. Ok, Sí, coméntanos. Sí, licenciada, muchas gracias. En el ámbito laboral, parece perfecto esa posición. Creo que sí se podría optar por eso, cosa que, bueno, la mayoría de empresas hoy en día, por lo menos en el Perú, no se cumple. Es muy poco. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría, disculpe, si fuera el caso de familiar? Cuando conocemos a alguien, nuestra familia que está pasando por este problema, y cómo podríamos hacer, ¿no? ¿De qué manera podríamos optar para apoyar? Ujú. Fíjate, lo que va a hacer la diferencia en esa comunicación es la cercanía que yo tengo con la persona. Eso es lo primero. Segundo, vamos a tener algo bien importante que es cómo yo me comunico, para que la persona lo pueda sentir como un apoyo en lugar de una observación, ¿no? Por acá, antes de darle el paso a Oni nuevamente, que iba a comentarnos algo, Charo nos comenta que piensa que primero se debe resaltar los aspectos positivos del trabajador, ya sea su puntualidad, su liderazgo, etcétera, y luego decirle los aspectos que podría mejorar, que para lo cual sería oportuno pedir la orientación de un psicólogo. Sí, de todas maneras, reforzar los aspectos positivos siempre va a ser oportuno, porque a fin de cuentas lo que queremos es apoyar a la persona, ¿no? Entonces, pero esto no es de que es de un día para otro, o sea, la persona tiene que crear, el líder, ¿sí? O el familiar tiene que crear un lazo de confianza para poder dar ese paso en el que va a decirle a la otra persona, oye, mira, he observado esto, te recomiendo de repente poder pasar por una prueba e incluso indicarle cosas o aspectos en los que estás dispuesto a apoyarle y acompañarlo realmente. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo vas a acompañar? Primero pregúntense, ¿qué voy a aportarle yo a esta persona y qué quiero cambiar? ¿Qué quiero conseguir yo con hacerle notar esto? ¿Cómo le voy a apoyar emocionalmente, económicamente, moralmente? ¿De qué forma es mi apoyo para que la persona lo tenga claro también? Eso es bien importante. Ahora sí, Omni, ibas a comentarnos algo y le damos el paso a Luisa, que creo que también quiere mencionar algo. sí, agradecido por el pase. Me parece conveniente destacar el aspecto de cómo se evalúa, ¿no? Porque una cosa es el tratamiento empresarial de alguna institución pública o privada, porque cuando se hace el proceso de contratación del personal, ya allí se está estableciendo el perfil, las obligaciones a partir de las habilidades, destrezas, compromiso y rendimiento laboral. Y por allí, entonces, ya la persona en cuestión, y distintamente si está presentando estos síntomas de trastorno, de bajo rendimiento, se le abordará luego de un proceso de acompañamiento. Son sistemas de controles. Y por supuesto, Ujú, antes de llevarlo al jefe o al de recursos humanos, que va a decir, mira, tu comportamiento ha impactado de manera negativa a nuestra empresa. Y lo podemos ver ujú, en tu rendimiento aquí, acá, tal día, tal hora, te veías salir hasta ahora, tenías que producir tanto, y hemos visto que has bajado tu desempeño. Puede abordarse desde la visión comprensiva, compasiva, diciéndole, pasa algo en tu familia, tienes alguna dificultad, necesita que derivemos tu caso a un ujú. apoyo profesional. Eso para estimular, para saber qué es lo que está pasando y impulsarlo al apoyo de manera que supere la crisis y la empresa gane. Es lo que llamamos el enfoque sinérgico. Pero si no es así, Ok, pues nada, le tocará a la empresa reducir personal porque simplemente ellos piensan en costos y ganancias. Aunque muy bonito de decir, debería haber un psicólogo organizacional, el deber ser, allí acabemos todos porque ese es el plano ideal. Pero la realidad de muchos países de Latinoamérica es que no contamos con ese tipo de instancias. Y en el plano familiar, pues exacto. pienso que
lo que acaba de decir la compañera y usted misma, licenciada, es lo más acertado, que la persona que se acerque a abordar un caso de este tipo sea la que tenga más relación empática, que sea la más sensitiva, la más calificada para a producir un impacto en la persona, porque si lo hace uno que no es tan cercano, que no es tan importante, valioso o empático, de pronto va a desatender o puede incluso ser incómodo para la persona, para ambas personas. Es mi aporte. Fíjate, algo que rescato de ambos al intervenir ahorita, y es de que, bueno, en Latinoamérica, bueno, podemos tener algunos déficits, ciertamente, y el nosotros podernos instruir y el nosotros poder compartir eso que aprendemos es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Y cómo hace la diferencia? Sabiendo nosotros nada más, ¿no? Sino compartiendo lo que sabemos y al compartirlo se reproduce. Yo siempre he dicho de que el conocimiento tiene un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, al yo saber cómo puedo comenzar a abordar una situación, porque, por ejemplo, puede que no sea el jefe el que se dio cuenta, puede que sea un compañero, un colaborador más de el lugar y esta persona también pueda ser parte de la solución. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a interactuar con nuestro entorno desde la postura de solución, más no de salvadores? Ojo, que es muy distinto. Así como yo hago diferencia entre la lástima y la compasión, hay una diferencia entre la solución y la salvación. Ya, pero esos son temas un poco más psicodinámicos que de repente los podemos tratar en algún otro taller o en otro encuentro. ¿Ok? Con respecto a tu duda, OVNI, yo, por ejemplo, suelo utilizar previamente cuestionarios, ¿ya? De TDAH. Hay uno que es el que más utilizo en la actualidad, que es el test de desórdenes de hiperactividad, déficit de atención de James Gillian, ¿ok? James Gillian. Por allí, bueno, puedes tener esa referencia. Les digo, si no son profesionales especializados para aplicar un test, no lo hagan. ¿Sí? Seamos responsables socialmente. Quienes sí lo son, perfecto. Y incluso se pueden comunicar conmigo, si es psicólogo, si es psiquiatra, no tengo ningún inconveniente en compartir la información que yo también manejo. Sin embargo, si soy coaching, si soy de repente, estoy informándome porque tengo un familiar con TDAH, porque quiero conocer del tema, porque me interesa, voy primero a aprender a comunicarme, voy a derivar a las personas adecuadas y voy a ubicar, y aquí viene el paso que yo les regalo el día de hoy, voy a ubicar qué estoy dispuesto yo a hacer aparte de comunicarle a la persona que observo algo, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi aporte a esa persona? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿Sí? Porque si me preocupa, tengo que pasar a la siguiente fase, que es la ocupación. ¿Cómo me voy a ocupar? Bueno, te voy a acompañar en el proceso, te voy a escuchar, voy a poder estar aquí para hablar contigo. De alguna forma voy a aportar, ¿sí? No sé si alguien más por ahí, alguien quería compartir algo. Ya, me piden que comparte el nombre de la prueba. Ok, a ver, se las digo. Dame un segundito que me abra acá. Test de desórdenes de hiperactividad / déficit de atención. El autor es James E. Gillian. ¿Ok? James E. Gillian. Como les dije, hay cuestionarios también, hay manuales, pero acá esto es lo básico. Esto es lo básico que viene dado, por supuesto, por lo que es un resumen de lo que es el DSM-5, que es el manual de diagnóstico. Para los que son psicólogos, apóyense mucho en el manual de diagnóstico. O sea, cualquier cuestionario que tú apliques tiene que ser contrastado con el manual de diagnóstico, sí o sí. ¿Ok? Eso es como los médicos, así tal cual. También tienen que validar por allí. Ok, ¿cuáles son estas diferencias? Que ya las vimos, dificultad para mantener la atención. En el caso en el TDAH tenemos la inquietud, ¿verdad? Persistente, sensación interna de inquietud o impaciencia. No sé si ustedes han visto personas que de repente están en una cola, ¿no? O en el tráfico.
acá en Lima, por ejemplo, tenemos el tráfico frecuente, ¿ya? Y tú vas en el tráfico y llega la otra persona y en lugar de llevar la secuencia del recorrido que debe, se va y se sube por la acera. Y esto lo hace, digamos que es el transportista que los lleva. Y el transportista hace eso todos los días. Es un solo síntoma, ¿ya? Pero ahí nos está mostrando una impaciencia, ¿no? Entonces, bueno, de repente, mira, cuéntame, y por casualidad, oye, a mí me molesta tal cosa, ¿a ti qué te molesta? ¿Y cómo reaccionas ante eso, no? Entonces podemos hacer preguntas que nos lleven a tener una respuesta. Como decía Uni, también algo bien importante es, ciertamente muchos pasan por un proceso de selección de personal. Sin embargo, ahí también tenemos déficit porque generalmente cuando pasas por el proceso de selección, no necesariamente se considera importante descartar trastornos. Entonces, bueno, luego van saliendo en el proceso y en el tiempo. El estrés puede detonar situaciones también, ¿no? El estrés puede detonar la impulsividad. De repente una persona que tiene rasgos impulsivos, que los lograba controlar porque vivía en un contexto que no necesitaba él reaccionar de forma impulsiva y empieza a tener un cambio en su vida y comienza a desarrollar este impulso, hay que contrastar con otros síntomas también, pues para validar de que se dé o no se dé un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. E incluso también hay problemas del control de los impulsos que puede confundirse, ¿no? Entonces tenemos que ver bien para hacer un diagnóstico adecuado y no hacer un diagnóstico errado, ¿ok? Ah, exacto, el autor es James E. William, perfecto, así es. Asumo de que las personas responsablemente que me están pidiendo el nombre del test, son psicólogos o tienen algo relacionado, ¿verdad? Confírmenme, por favor, porque no me gustaría de que se imparta de manera adecuada. Por favor, les pido mucha responsabilidad con esto. Ok, un poquito más de lo que les vengo mencionando, ¿sí? El leer ofrece tu apoyo a la persona y sugiere recursos o profesionales que puedan ayudar. Esto podría incluir la recomendación de médicos, psicólogos, más de lo que ya les he mencionado, ¿verdad? Así como la sugerencia de libros, sitios web o grupos de apoyo. Hay grupos actualmente, se han ido dentro de que la tecnología repercute negativamente en algunos contextos de a nivel neurológico y que afecta a nivel social también tiene su parte buena. Entonces, ¿qué pasa? Todo dosificado es adecuado. Entonces, podemos indagar, hay grupos de apoyo. Uno de los beneficios de la tecnología es que hay muchos grupos, incluso no solamente para personas con TDAH, hay grupos para personas con trastorno límite de la personalidad y con muchos trastornos más, con trastorno depresivo, e incluso hasta para personas que tienen ideación suicida. Entonces, esto es fundamental, porque es una red de apoyo, ¿sí? Muchas veces, si yo veo que otras personas tienen sintomatología similar, es como que, bueno, puedo aceptar o puedo entender de que no estoy mal yo, ¿no? Entonces es una problemática o es una situación más que una problemática que atraviesan otras personas y ya pues lo puedo aceptar, ¿sí? Por acá, uno de los libros con los que yo he trabajado es con esta guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adolescentes. Se las recomiendo bastante. Igual voy a consultar al área de coordinación si es posible compartirles la guía para que se las alcancen, ¿vale? Si no, la pueden ubicar en internet. También está este libro de trastornos por déficit de atención con hiperactividad de Rafael Guerrero. Rafael, de hecho, tiene varios libros que pueden ser oportunos, ¿no? Y bueno, recomendar al especialista.
Eso es lo primero, esa es la base. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos, o sea, las personas que sean psicólogos o psiquiatras, tú no vas a ir por la calle diciéndole, oye, mira, yo creo que tú tienes rasgos, debes asistir, toma, te dejo mi tarjeta, ¿no? Eso no pasa, ¿verdad que no? ¿Alguien que sea psicólogo por acá? A ver, que levante la mano algún colega. Sí, sí, puedo compartirlos. Por allí me pueden, ahorita les van a dar mi número de teléfono y por allí me pueden solicitar el libro, la guía. Esa guía es bastante chévere, ¿por qué? Porque trae las preguntas, va desarrollando las respuestas, está contrastada con lo que es el manual de diagnóstico y es bien, bien interesante. Perfecto, por acá me dice, soy estudiante aún, chévere. No hay ningún problema, igual la guía te va a ser útil, vas a poder ir identificando a los que son estudiantes y están nutriéndose con este tipo de contenidos, les digo, oye, es muy valioso, ¿sí? Podemos ubicar espacios que sean confiables en cuanto, ya también un segundito, confiables como en el caso de este grupo, a ver si acá me permite abrir, creo que no me permite. Acá hay una página en YouTube que se llama Top Doctors. Ya, ahí hablan del TDAH y es una página viable, ¿sí? Que la información que busquemos esté avalada, sustentada. De hecho, también pueden buscar investigaciones hay una revista, ¿sí? Se llama Redilat. Allí suben estudios, ¿ok? Suben estudios que se hacen a nivel psicológico y a nivel de muchas áreas y muchos contextos profesionales, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Ok, el test para fines de conocimiento. Ya, voy a consultar, ¿no? Con el área de coordinación y les confirmo. Lo que sí les puedo compartir es la guía práctica, eso sí, la guía de TDAH, ¿ok? Pero el test sí me gustaría, bueno, igual ustedes lo van a ver en algún punto y sí, pues no, no habría ningún inconveniente. Pero sí me gustaría validar, pues, ¿no? De que estén estudiando psicología. Ok, algunos consejos que quiero mencionarles que ubiqué y me parecieron súper oportunos, ¿no? Que son para padres y madres con niños con TDAH. Lo primero es buscar ayuda. Lo segundo es comenzar a trabajar con esa ayuda estableciendo límites. Esos límites los va también a determinar el profesional con el que se trabaja. Y es por eso que es importante la atención multidisciplinaria, porque si busco ayuda solo del médico y el médico no trabaja la parte conductual, ¿sí? No va a saber cómo abordarlo. Y la parte emocional, entonces no solamente lo conductual, sino también lo emocional. Necesito aprender, orientarme como papá para poder reconocer y modelar a mi hijo. Es mucho más sencillo modelar cuando son pequeños. Generalmente el refuerzo positivo es bueno no solamente para niños, sino para adolescentes y también para adultos. Así que comencemos a practicar el refuerzo positivo incluso con nosotros mismos. Esa es mi recomendación. Los horarios ayudan bastante con las personas que tienen TDA y TDAH, con ambos, ¿ok? Tener horarios, tener rutinas, ¿sí? Lo que sí me gusta rescatar es de que ellos también necesitan tiempo para ser inquietos, para el ocio, necesitan tiempo para aburrirse, para distraerse. No limitemos a que los chicos tienen que ser como unos robotcitos y todo tiene que ser en un horario perfecto, no. También necesitan tiempo, digamos, un tiempo free, por así decirlo, ¿ya? Y la comunicación, como les vengo diciendo en lo que va del transcurso de la clase, es comunicación con el colegio. La maestra debe tener las herramientas adecuadas, debe comunicar a los padres si ocurre algo, los padres deben comunicar a la maestra si ocurre algo para que el abordaje, tanto en casa como en el colegio, sea sincrónico, tanto en niños como adolescentes, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Perfecto, asumo de que todo está bien. Sí me gustaría, por acá tenemos a Harumi. A ver, Harumi, ¿puedes encender tu audio? Ok, a ver, por acá nos levantaron la mano nuevamente. Sí, puedes abrir tu micrófono. Sí. Una consulta. En el caso de un niño que tiene TDAH en el colegio, la maestra solicitó en una oportunidad el apoyo de una maestra sombra para que le pueda apoyar en cuanto a las actividades. Quizás al día de hoy no se ha llevado a cabo como algo obligatorio, pero en cierta manera algunos padres están solicitando este tipo de apoyo. Entonces, es posible que si es que viene de parte del papá, no de la maestra, digamos, Ah, el colegio estaría abierto, es posible, sería, o hay que presentar una documentación para eso, de que pueda aceptar, se podría decir, a una persona ajena a la maestra, ¿no? Quien estaría acompañando al niño. ya, en ese caso tendría que ser el profesional, el especialista, quien avale esa solicitud de los padres también. ¿Por qué? Porque una maestra sombra no entra a un colegio nada más porque el papá considera que el niño lo necesita, ¿sí? Sino porque es una recomendación profesional y el docente del aula observa también ciertas conductas en las cuales requiere ese apoyo. Por eso es que es importante la comunicación de la familia. Incluso lo que yo manejo, para que tengan una idea, que me surge mayor efectividad, es de que cuando los chicos del colegio tienen a sus terapistas fuera, tenemos una comunicación bastante directa, no solamente con los padres, sino también con el centro de terapias donde el chico es intervenido, ¿vale? Entonces, por allí no es solamente porque el papá considera de que el niño necesita una maestra sombra, sino que hay que validar y, sobre todo si la maestra está en contra de tener una maestra sombra, habría que indagar, pues, ¿no? Con la maestra, cuáles son sus fundamentos para decir de que no es necesario. Tendríamos que ver eso porque es la persona que directamente está con el niño en el ámbito escolar, ¿vale? Igual también hay personas, ¿no? Allí involucradas, generalmente en los colegios debe haber psicólogo escolar, ¿sí? ¿Resuelta tu pregunta? Ok, me gustaría por acá, a ver, Harumi no nos respondió, vamos a ver quién más está por acá. A ver, Rose, Disculpe, Miss, quería preguntarle, sí, podría. dime. Le comentaba esa pregunta hace un momento porque lo que sucede es que de parte de la maestra a este niño, en este caso en particular, parece que no se abastece. Siempre la llama a los papás, le dice que el niño tiene que ser más, tiene que estar más obediente, tiene que ser más lo otro. Y el niño efectivamente ya está empezando a asistir ya a terapias, pero al parecer, no sé si la maestra está más al tanto de esto, solamente como que trata en cierta manera de poder manifestar una queja, ¿no? Entonces, Ujú. el papá quiere conversar justamente para poder evitar que esto continúe así y que la maestra como que pueda aligerar un poco su estrés, quizás porque no se abastece, obviamente porque los otros niños son más tranquilos y obviamente sí hay uno que ¿Cuántos quizás niños hay en el aula? son como 28 niños aproximadamente. Ya. ¿Hay auxiliar en el aula? No, por eso que No. querían hablar con la terapeuta en todo caso para ver si se puede presentar esta Sí, documentación, por eso ya. no le consultaba si es Presentas la posible. documentación. Sí, tienen que hablar con su terapeuta para que la terapeuta genere la recomendación en este caso de ser necesario. También sería oportuno de que pueda la terapeuta tener una reunión con la docente y con los padres para darle las recomendaciones pertinentes en cuanto a cómo debe ser el abordaje del niño. Y allí el terapeuta puede solicitar el acompañamiento de una maestra sombra, ¿vale? Entonces, en este caso ya pues iría el proceso con lo que es la parte de dirección, ellos lo aprueban, verifican el CV de la maestra sombra que lo va a acompañar, porque recuerda que al ser infantes, pues es algo bastante
delicado, ¿no? Y que tiene que llevar su proceso y su protocolo debidamente. Pero lo primero es que le emitan el informe sus terapeutas, ¿vale? Rose, decías que disculpe que has levantado, se levantó la mano, pero me encantaría que puedas intervenir. A ver, te invito a abrir tu micrófono. A ver. Lo siento. Ay, estás en el trabajo. Tranquila, Harumi, no hay ningún problema. Comprendida. Perfecto. A ver, por acá, Dara, habías levantado la manito, ¿querías comentar algo? Chévere, continuamos. Entonces, las intervenciones que se llevan a cabo desde la escuela deben contemplar las siguientes estrategias. Utilizar técnicas de modificación de conducta, es decir, en el aula, para quienes sean docentes, utilicen refuerzo positivo. Siempre, siempre recomiendo utilizar un lenguaje positivo, no solamente con los niños con TDAH, sino en general con todos los niños. Yo considero de que si creamos hábitos sanos, podemos aportar mucho mejor a todas aquellas personas que son parte de nuestra cotidianidad, ¿vale? Economía de fichas. Una economía de fichas para un niño con TDAH, generalmente yo recomiendo que no se trabaje más de 3 conductas e incluso yo prefiero que trabajen una conducta o 2 conductas a la vez, nada más. ¿Ok? Dependiendo de la edad del niño, dependiendo del nivel del trastorno, dependiendo de la atención que lleva el chico. ¿Ok? Y esto generalmente pido que sea supervisado tanto en el colegio como por los padres, ¿ok? En el caso de ser niños, también podemos trabajar con adolescentes con economías de fichas. Modelado, les enseñamos como adultos cómo resolver situaciones, perdón, cómo reaccionamos ante situaciones. Porque, ¿qué pasa? Supongamos de que tenemos un niño con TDAH y somos padres con poca paciencia. Ya, por acá tenemos a alguien que dice, Carolina, llegué tarde. No te preocupes, Carolina, llegas oportunamente. Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos a una maestra con poca paciencia también, ¿no? O tenemos a un líder con poca paciencia. Entonces, allí es donde viene el reto, porque el que tenga poca paciencia no significa que tenga TDAH, pero tengo otra persona con TDAH, ¿sí? ¿Cómo puedo modelar si yo no tengo paciencia? Primero tengo que trabajar en mi paciencia para poder modelar, ¿sí? Y esto es en contexto general. Entonces, por allí, por lo general, a mí me gusta trabajar con mindfulness, me gusta trabajar bastante con lo que es la respiración, porque ayuda muchísimo en todos los contextos, ¿ok? Carolina, ahora que como has llegado tarde, bueno, vamos a pedirte que nos apoyes leyendo el segundo ítem de lo que es las intervenciones que se llevan a cabo desde la escuela, cómo deben contemplarse las siguientes estrategias, ¿sí? A ver, Carolina Arenas, ¿puedes encender tu micro? Ya. Ok. La segunda pauta es enseñar al niño o adolescente técnicas de entrenamiento en autocontrol. Pero ¿cómo yo me puedo autocontrolar si no conozco las emociones? A ver, ¿quién me dice cuál estrategia pueden utilizar para el autocontrol si no conozco las emociones? ¿Cuál es el primer paso para trabajar en el autocontrol? Paula, abre tu micro. La respiración creo que es una de las técnicas más importantes, la respiración, aunque sé que hay muchas personas que no les funciona la respiración porque se terminan agitando más de lo normal y no recuerdo bien cómo se llaman, hay otras prácticas aparte de la concentración, de la respiración, sino concentración también, como comer algo dulce, pero antes de comerlo hay que observarlo y luego olerlo y luego comerlo despacio, como para que tu cerebro se adecue con la situación.
Ok, eso es una estrategia de atención plena, muy buena además, porque lo podemos hacer en lugar de un dulce, yo recomiendo hacerlo con el agua, ¿sí? Sobre todo cuando son niños. Generalmente la alimentación y muchos de los chicos con TDAH pueden pasar también por atención con nutricionistas. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque la alimentación debe ser bien cuidadosa, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la atención plena es una herramienta súper, súper válida y la respiración de todas maneras. Para ello tenemos nosotros que entrenarlos en cuanto a lo que son las emociones, entrenarnos nosotros también en cuanto a qué emociones existen, identificarlas en nosotros además, ¿sí? Y reconocer en qué momento podemos comenzar a gestionarlas, ¿ok? Resolución de problemas, modelamos ante la resolución de problemas. Ok, mira, pasa de repente una situación límite en la que intervenimos al niño en el colegio o en casa y le decimos, ok, respira, lo traemos al aquí y ahora. Y luego le preguntamos, ¿cómo quieres solucionarlo? Primero lo calmamos y luego le decimos, ¿cómo te gustaría solucionarlo? ¿Ok? Le vamos dando herramientas, pero el niño puede dar ideas. Es lo máximo, que el niño puede dar ideas para la resolución del problema, ¿ok? Entrenamiento con habilidades sociales y técnicas de relajación. Definir claramente y de forma conjunta con el niño o adolescente los objetivos a corto o largo plazo, tanto los que refieren a los contenidos curriculares como su comportamiento en la escuela. El niño necesita pautas, el adolescente también, ¿no? Cuando tenemos personas con TDAH, necesitamos pautas claras, necesitamos ser precisos en las situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la conducta esperada? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Por acá nos dice, puede ser practicar meditación, la meditación, el yoga, todas estas son herramientas que ayudan, pero no es lo único. Ojo, tienen que llevar terapia también o ejercicios de respiración, porque la alimentación debe ser cuidadosa. Ah, ok, perfecto. Fíjate, Fabiola, algo bien importante. Un niño que consume generalmente harinas, azúcares y todo esto, sí tiene que ver, sí guarda una estrecha relación en cuanto a lo que es el comportamiento, ¿ok? De hecho, incluso hasta el gluten, ¿sí? Se reduce en este tipo de casos, tanto como en el TEA. El trastorno es el espectro autista, también se reduce este tipo de alimentos, ¿ok? Porque sí genera algún impacto que no necesariamente nos va a ser útil. Un niño con un alto índice de hiperactividad, con un consumo alto de azúcares, de golosinas, puede desarrollar menor atención, menor concentración, ¿ok? Entonces, sí es importante cuidar este tipo de alimentación, azúcares procesados sobre todo, ¿no? Pero no los azúcares naturales. E incluso a veces hasta algunos naturales también se controlan. Alergias a los alimentos, no necesariamente por las alergias a los alimentos, sino que tiene que ver más bien con la reactividad que genera en el cuerpo, con los cambios a nivel neurológico que producen este tipo de alimentos, ¿ok? Recordemos que no es, lo que comemos no solamente tiene que ver con alergias, también determina incluso hasta en el estado de ánimo muchas veces el tipo de alimentación, ¿ok? Nos ayuda a segregar también algunas hormonas por allí y todo eso, ¿sí? Puede alterar sus conductas, es correcto. Así es, más simple, puede alterar sus conductas. Muy bien. Sigamos por acá. Ok, tenemos que adecuar el entorno y controlar el nivel de distractores en el aula, también en casa, situando al niño o adolescente en un lugar donde pueda ser supervisado fácilmente y alejado de los estímulos que le puedan distraer. Si sé que tengo a un niño con un TDAH, ¿verdad? Ya diagnosticado, que tengo las herramientas, primero hago una adaptación curricular. ¿Sí? Esto es importante para quienes sean docentes, hacer una adaptación curricular en cuanto a qué capacidades tiene el chico, qué tan rápido trabaja, qué tan lento, porque si es TDA no trabaja al mismo ritmo que un TDAH, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a adaptar curricularmente. Ok, ¿cuáles son los distractores del chico?
Muchas veces pueden ser juguetes, muchas veces pueden ser otros niños, en otras ocasiones puede ser incluso el estar lejos del docente. Entonces hay que ubicar el contexto del chiquillo, del niño, para poderle brindar un mejor entorno en el que se consiga el objetivo específico. Se le dan pautas antes de iniciar la clase de cuáles son los objetivos, qué cosas vamos a hacer, para qué las vamos a hacer, en qué contexto y más o menos el tiempo que va a llevar. Podemos trabajar ahí con un refuerzo positivo, una recompensa, que puede ser de repente un refuerzo positivo, puede ser la felicitación porque logró concretar la actividad sin levantarse 10 veces del pupitre, ¿no? O de la silla. Antes se levantaba 20 veces, bueno, logró estar sentado y se levantó solamente 5 veces. Oye, qué bien, esta vez te has levantado menos, ¿sí? Paula. Tengo una duda. Bueno, este dicho de recompensas también, bueno, al principio yo creo que jugaría un papel súper fundamental, pero al mismo tiempo también no podría jugar en contra nuestra, de pronto como, bueno, por ejemplo, ya llevamos un mes excelente, ya no se para del puesto, lo hace muy bien, y no sé, se me olvidó, hoy no le di su recompensa, yo qué sé, un helado, salir al parque, jugar un rato, yo qué sé, con la pelota, cual sea la recompensa directamente. No podría ser contraproducente porque en algún momento el niño va a decir, no, pues ya no me quieres dar, no sé, mi salida al parque o ya no me quieres dar, por ejemplo, que el niño esté ahorrando, ejemplo, ya no me quieres dar para ahorrar, entonces yo tampoco ya quiero tampoco seguir sentado y seguirme concentrando. O sea, cómo hacer el transcurso de ya no voy a recompensarte más porque tú ya lo Ok, haces solo, lo logras solo. Ah, tú tienes que muy hacerlo buena porque pregunta. lo puedes hacer solo, o sea, que se motive él solo a Ujú. hacerlo. Buena pregunta. A ver, si trabajamos con reforzadores positivos, por lo general yo recomiendo de que sean los reforzadores que son premios como tal, o sea, porque una cosa es el refuerzo y otra cosa es el premio, ¿ya? El refuerzo positivo pueden ser palabras, puede ser un gesto afectivo, puede ser una felicitación, ¿no? Entonces, por allí podemos trabajar con economía de fichas. ¿Qué es un periodo largo, no? Por ejemplo, tienes tantas estrellas, bueno, esto lo puedes canjear por un paseo al parque, ¿ya? Pero eso al pasar del tiempo va a irse disminuyendo o alargando el periodo de las recompensas. No todo tiene que tener una recompensa necesariamente material, ¿vale? Muchas veces tenemos que trabajar con la parte afectiva, que es lo que refuerza con mayor intensidad a los chicos o a las personas, ¿ok? Entonces, sí, podemos irlo extinguiendo, el refuerzo, y que la persona comience a autofelicitarte, también a autofelicitarse. Podemos trabajar en el autorreconocimiento de cuáles son mis logros. Para ello es que hablamos de cuáles son los objetivos. Entonces, a medida que el chico va creciendo, le vamos dando esa autonomía en cuanto a lo que es el refuerzo positivo también, ¿ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta con respecto a esto. Paula, si respondo tu pregunta o si deseas que te dé alguna idea adicional. Sí, sí, sí respondes mi pregunta. Perfecto. Ok, seguimos. Adecuar el entorno, ya hablamos de eso, ajustar las tareas y expectativas, ya les hablaba de lo que es la adaptación curricular, ¿sí? Las indicaciones deben ser, esto sí los quiero resaltar, breves, simples y claras. Cuando hablamos con personas que tienen un déficit de atención, ¿ya? Bien sea con hiperactividad o sin hiperactividad, debemos ser bien concretos, debemos ser bien claros. ¿Para qué? Para obtener la mayor receptividad de la persona en tiempo récord, ¿sí? Entonces, bueno, pero siempre sí podemos ser concretos. Si queremos dar una pauta larga, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar esquemas e incluso podemos hacerlo por partes, ¿ya? Por ejemplo, quiero que mi hijo que tiene 7 años realice una lámina o de repente
un papelote, un papelógrafo, lámina de papel bond, donde va a hacer 3 cuadros y en cada cuadro tiene que hacer un dibujo diferente. Ya. Oye, vas a hacer en este papelote, no le puedo indicar, vas a hacer en este papelote 3 cuadros, el dibujo A, dibujo B, dibujo C. Ya, tienes 5 minutos para hacerlo, ahorita regreso. No, no podemos hacer eso, sino más bien es, oye, te voy a dar esta hoja, te voy a dar este papelote, vas a dibujar 3 cuadros. Dibujo los 3 cuadros. Oh, muy bien, dibujaste los 3 cuadros en el tiempo que habíamos acordado. Perfecto. Ahora, en el primer cuadro vas a dibujar a Mini. Ya, dibujo a Mini. Ta, ta, ta. Oye, muy bien, lo dibujaste. Oye, te demoraste un minuto más, pero está bien, está dentro de, ¿no? O sea, tenemos que manejar también rangos no tan inflexibles, tenemos que ser un poco flexibles. Ya ahora en el segundo recuadro vas a dibujar la nube con la casa. Chévere. En el tercer terminó. En el tercer recuadro vas a hacer tal cosa. Es mucho más simple dar dosificada la información, te genera mayores resultados que llegar y decirle, oye, ya mira, listo, haz esto, esto, esto y espero el resultado, nada más. Eso no nos ayuda con chicos que tienen déficit de atención, ¿ok? Es importante que lo consideren. Ahora, adecuar las formas de evaluación, modificación de la forma de administrar y evaluar las pruebas y exámenes. Hay niños, acá yo sí juego mucho con el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay niños que también tienen distintas capacidades como lo es la parte auditiva, la parte visual, la parte kinestésica, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades tiene? Tengo que conocer a mi alumno, tengo que conocer a mi paciente, tengo que conocer a mi hijo o tengo que conocer a mi trabajador, ¿no? Entonces, esto aplica para muchos contextos. Si yo no conozco cuáles son sus capacidades, yo no puedo potenciarlo, ¿me explico? Entonces, si yo estoy con una persona que tiene TDAH y la persona es kinestésica, yo puedo utilizar cosas sensoriales. Pero si yo estoy para lograr un poco más de concentración o al contrario, tengo que quitar eso sensorial para lograr la concentración, porque depende, ¿sí? Alguien auditivo, puedo trabajar pues con cosas que puedan ayudarle a concentrarse, que puedan ayudarle a captar más rápido la información. Igual si la persona es visual y nada más le voy a hablar, pues no tiene sentido, ¿ok? Por eso es que en este tipo de cosas se hace de distintos modos. Ok, ofrecer a un niño, complementar, perdón, por parte del docente las instrucciones orales con instrucciones y recordatorios visuales. Ofrecer al niño o adolescente sistemas de ayuda para el control diario de sus tareas y el cumplimiento de trabajos a corto o largo plazo. Yo acá recomiendo mucho utilizar agendas, notas o, sí, agenditas donde puedan tener un checklist. Puede ser diario, ¿no? De las tareas más importantes. E incluso en el caso de un TDAH, cuando somos adultos, el checklist ayuda bastante. ¿Por qué? Que es muy frecuente en un TDAH, ¿sí? En la adultez. Un TDAH no diagnosticado, vemos procrastinación frecuente muchas veces, ¿no? Es que es flojo, no, es que es así. Y no necesariamente es eso, a veces es que no hay un diagnóstico, ¿sí? Ok, otra cosa es procurar un adecuado nivel de motivación en el alumno, ofreciendo retroalimentación frecuente sobre sus mejoras en el comportamiento y esfuerzo. Como les digo, empleado, alumno, amigo, hermano, familiar, paciente incluso, el refuerzo positivo es necesario. El destacar qué me gusta, qué estás consiguiendo, qué observo, qué cambios observo, qué cosas veo en ti que son buenas, como esa palmadita sanadora. Así le llamo yo, esa palmadita sanadora, ¿no? El refuerzo positivo. Alguien que tenga alguna pregunta por acá, Isabel comenta, respirar es importantísimo. En mayúsculas, sí, tal cual. A ver, alguien más que pueda por acá intervenir, que quiera comentarnos algo. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos, hacer todas las preguntas que queden por allí pendientes. A ver, a ver. Me gustaría que puedan intervenir y hacer preguntas o hacer comentarios, porque si no, entonces podemos por acá pasar a hacer una dinámica
dedocráticamente. Paula. Podemos hacer como una mini ahí, un mini repaso para que nos vaya bien, si nos vaya excelente en esa evaluación. Discúlpame, no te logré escuchar bien, ¿me repites? Lena, no te preocupes, que sí podemos hacer un mini repaso como de las cosas más importantes para que no nos vaya bien, sino que nos vaya excelente en esa evaluación. Un tip de lo más importante. A ver, de todo lo que hemos hablado, Paula, ¿qué consideras tú? ¿Qué es lo más importante ante la intervención, ante el primer paso de intervención con alguien que presenta la sintomatología de un TDA? Perdón, ¿me repites? No te entendí muy bien. ¿Cómo? No te entendí muy bien, perdón. Ah, disculpa. Te decía, para ti, ¿cuál sería el primer paso más importante, el primer paso a considerar, Paula, que es la persona que le va a transmitir a alguien que observa síntomas de TDA? ¿Qué es lo primero que tú tienes que considerar antes de transmitir, de comunicarle a la otra persona sobre lo que estás viendo? Tomarme el tiempo suficiente como tal y estar informada bueno, primero, TDA y TDAH, porque son dos diferentes, a pesar de que son muy parecidas, la hiperactividad ya es algo adicional. Y como tal eso. Ajá. Y personalmente yo soy muy emocional, así que creo que manejar mucho mi emocionalidad a la hora de comunicar. Ujú. Perfecto, acabas de ubicar dos cosas, no ubicaste una, sino dos cosas, 20 puntos. A ver, uno es la información. Primero yo para poder hablar con alguien tengo que informarme adecuadamente, ¿verdad? Ay, ¿puedo hablar con un especialista para informarme más? Por supuesto, sí lo puedo hacer, ¿ok? Sí lo puedo hacer. Y segundo es yo cómo me manejo primero para poder comunicar. Primero saber cómo me manejo yo, para luego tomar en cuenta el resto de las pautas, ¿vale? El primer paso, nos dice Sharon, es estar informados del TDAH y también puede ser del contrario, ¿no? Porque hay que ver bien, el hilo es bastante delgado, ¿no? Muy distintos, pero sí es un hilo bastante delgado. Se puede hacer todo esto desde casa con el menor, pero ¿cómo podemos intervenir en el mundo laboral y escolar? Ok, según las indicaciones que mencionaba, ¿verdad? Básicamente va dirigido más al mundo escolar, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy en una escuela, si tengo infantes o tengo adolescentes, lo primero es citar a los padres, ¿sí? Porque a quienes le voy a comunicar es a los padres, ¿ok? Y a través de esa comunicación con los padres, hacemos la evaluación, ¿verdad? Hacemos la evaluación pertinente, tenemos el resultado y hacemos la intervención. Pero mientras hacemos esta evaluación, si tenemos sintomatologías, podemos comenzar con una economía de ficha, podemos ir trabajando con un refuerzo positivo. Para eso yo digo que la base de todo esto es la confianza, ¿no? Sobre todo cuando son niños y adolescentes. Si el docente no establece un nivel de confianza con el niño, no va a conseguir resultados óptimos. También la firmeza, ¿no? Que no es igual al autoritarismo, la firmeza es distinta. ¿Por qué? Porque yo puedo ser firme, pero puedo mostrar afecto desde mi firmeza, ¿ok? En el mundo laboral, bueno, allí sí, pues cuando son adultos es un poco más complicado, sin embargo, si logro ganarme la confianza del colaborador, puedo conseguir una atención óptima y potenciarlo, ¿sí? También puedo utilizar refuerzos positivos en mis colaboradores, ¿ok? ¿En qué a veces te considera, en dónde a veces te consideran irresponsable? No comprendo a qué te refieres con que en dónde a veces te consideran irresponsable. O sea, te hablas, Diana, de que te consideran irresponsable en el ámbito escolar, cuando tú eres quien tiene el TDAH. Me gustaría que me plantees un poco mejor la pregunta para poderte apoyar con una respuesta acorde. Se debe hablar en privado, en un espacio donde se sienta
está cómodo y en confianza. Y es recomendarle que visite a un especialista. Sí, de hecho que sí. La forma o en el lugar en el que nosotros transmitimos las cosas va a influir muchísimo, muchísimo en la reacción de la persona. E incluso podemos considerar nosotros al transmitir esta información de que la persona puede que en ese momento no esté lista para recibirla, ¿ok? Podemos decir, bueno, mira, en este momento quizás no estás listo, igual estoy aquí, te acompaño, te quiero apoyar. ¿Qué te parece si pautamos la reunión para otro día? ¿O qué te parece si conversamos? O te invito, no sé, de repente yo sé que a la persona le gusta, si tiene TDC, si ustedes consideran que tiene TDC, no recomiendo el café, pero sí recomiendo de repente, bueno, ¿no? Te invito a un jugo, te invito a conversar, te invito a ver una película, te invito cualquier cosita, ¿no? Que pueda reforzar por allí positivamente y que pueda brindar esa cercanía y esa confianza, ¿ok? Claro, esto va a pasar siempre y cuando sea un familiar, porque no puedo invitar a un paciente o no puedo invitar de repente a un alumno a ver una película fuera del lugar, ¿vale? En el tratamiento, a ver, y sí, debe ser en privado. Este tipo de situaciones se habla en privado. Hay que respetar mucho la privacidad y la integridad de las personas, ¿vale? Eso sí o sí tiene que estar. El cuidado, el respeto hacia la otra persona como ser humano, como yo les decía, pues no, o sea, es bien importante que seamos responsables desde nosotros primero. En el tratamiento del TDAH existen evidencias efectivas, sí, con la terapia cognitivo-conductual, sí existen evidencias bastante efectivas. ¿A qué se debe la necesidad de los fármacos? A que no todos los casos y todos los trastornos son iguales. Entonces, la parte del neurodesarrollo no es igual en todos los chicos, ¿no? Entonces, hay chicos que sí requieren la medicación y hay chicos que realmente no la requieren. ¿Sí? Entonces, por eso es que la atención es multidisciplinaria y es allí donde viene la responsabilidad del neurólogo y de el médico especialista, si pues se requiere o no se requiere la medicación, ¿sí? Pero sí, la atención multidisciplinaria es fundamental, de todas maneras. Ah, perfecto, Diana, qué bueno que te haya dado respuesta. Y si uno mismo sospecha que tiene TDA, bueno, entonces, Dara, ¿qué crees tú que tenemos que hacer si sospechamos de un TDA con nosotros mismos? Primero, abrazarnos. Yo diría eso. Primero nos abrazamos, nos aceptamos tal cual como somos y comenzamos pues a tocar esas puertas que nos van a ayudar para tener una vida más eficiente, más eficaz. Y más que eficaz, yo diría una mejor calidad de vida, ¿ok? Oye, por acá por el chat están interviniendo bastante, me agrada muchísimo. Ada, adelante, tienes tu mano levantadita. Si puedes intervenir. Buenas noches a todos. Yo quería saber sobre la nutrición, ¿no? Me ha ¿Ya? dicho que algunos niños, ¿a qué nutricionista especializado tendría que asistir? Mi sobrinito tiene 6 años, puede ser Ok. alérgico al gluten, no sé, ¿cómo podría yo saberle o le tengo que decir al nutricionista si sospecho que tiene el TDAH, ¿no? No, ¿me puedes ayudar ahí? Ah, ya. Ya, perfecto. Buena pregunta. Mira, cuando hablo del seguimiento con el nutricionista, no es que el nutricionista te va a diagnosticar el TDAH, ¿no? Primero ya tenemos un diagnóstico, ¿sí? Y consultamos con el especialista a cargo, el neuro, ajá. Así es, ya vamos a leer este mensaje que está muy bueno que nos compartió Miriam. El psicólogo, el neurólogo, consultamos con el especialista que está atendiendo al niño, ¿verdad? Como tiene 6 años, y le preguntamos si es necesario, en el caso del chico, llevarlo a un nutricionista para moderar su alimentación, porque allí va a depender, pues, ¿no? Qué cosas consume, ¿no? Entonces, a ver, no, es que mi sobrino consume demasiadas golosinas, entonces me llama la atención de que consume muchas golosinas y tiene este trastorno. Entonces, allí, bueno, el profesional va a ver si es oportuno derivarlo al nutricionista o no, pero no significa que todos tengan que ir al nutricionista, ¿ok? No sé si queda
Ah, le encantan las harinas. El tema con las harinas es que el exceso de harinas en el cuerpo se convierte en azúcares, ¿no? Entonces, por allí podrían regularlo. Eh, si solamente come harinas, hay que trabajar en incluir otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, básicamente, el nutricionista sí aporta de una forma efectiva. Si tú le llevas el diagnóstico de TDAH, preferiblemente tiene que ser un nutricionista que sí trabaje con personas que tienen este trastorno, ¿ok? Que sea especialista en el ámbito del TDAH. Sobre todo cuando son infantes, ¿ok? A ver, ay, me fui por acá, quería entrar al chat un ratito. A ver, por acá habían comentado algo buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por acá nos dice Miriam, un comentario bien acertado. Es solo el neuropediatra, ya, solo el neuropediatra puede diagnosticar con ayuda de un psicólogo, los docentes y familias. mm, Ya, el neuropediatra con el psicólogo, ¿sí? Sí es un equipo multidisciplinario, ¿ok? ¿Para qué? Para un diagnóstico acorde. De hecho, en lo personal, yo cuando emito un diagnóstico de TDAH no lo hago sola. No lo hago sola. Siempre voy a trabajar con el neurólogo. O sea, de todas maneras, remito a neurología para hacer un descarte de que sea necesario el tratamiento farmacológico y me funciona. Hay quienes tienen TDAH o TDA y no necesitan tratamiento farmacológico, solamente terapia y se atiende con las terapias debidas, ¿ok? Ok, ok. Tengo un niño que es muy agresivo. ¿Cómo puedo controlarlo? Tiene mucha frustración y me parece que le da sus crisis. Hasta que la mamá lo lleve a un neuropediatra, ¿cómo puedo ayudarlo yo? Ok, ok. El niño es tu hijo, perdón, es tu sobrino, es tu estudiante. ¿Qué es el niño para poderte dar una herramienta un poco más eficaz? Ah, es un alumno, perfecto. Bueno, primero, en el colegio, otra pregunta importante. ¿En el colegio hay psicólogo escolar o no hay psicólogo escolar? Ok, recién ha llegado un psicólogo escolar. Mira, en ese caso, Esther, yo te recomiendo que trabajes con economía de fichas e incluso que puedas trabajar con una conducta, ¿verdad? ¿Cuál es la conducta más agresiva que tiene el niño de repente, ¿no? O sea, ¿qué hace? Describe, yo lo que le recomiendo hacer a las maestras, al equipo de docentes con el que trabajo es, ok, describe qué conductas son las que tú ves inadecuadas, ¿no? Y de allí, cuáles conviértelas en las conductas esperadas. ¿Sí? Y comienza a trabajar con una o con dos conductas. Dale pautas claras, sienta al niño contigo adelante, juega con el niño, gánate la confianza y un vínculo afectivo con el niño y de allí comienza a darle refuerzo positivo para que esta economía de ficha, o sea, puedes trabajar con estrellas, ¿no? Cada estrella tiene un valor. Bueno, hoy te ganaste una estrella, tiene un valor de 3 puntos. De repente, al día siguiente te ganaste un corazón, tiene un valor de 5 puntos. En la semana acumulaste 20 puntos, 20 puntos los puedes canjear por 5 minutos adicionales de break o de receso el viernes, ¿no? El último día de clases, después que hemos evaluado, pues, cómo va la conducta. Luego eso va a ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Luego, en lugar de canjearlo de forma semanal, se comienza a canjear de forma quincenal, luego de forma mensual, hasta lograr instaurar las conductas esperadas. Utiliza el lenguaje positivo siempre para hacer notar lo que el chico, el niño, no logra conseguir que tú quieres, ¿sí? Refuerza positivamente y si el niño grita, en lugar de decirle, oye, no grites o no patees, podemos utilizar, oye, ven, acompáñame, lo contenemos, lo podemos abrazar si el niño no los permite. Si el niño no lo permite, bueno, ubicamos la manera de cuál es su lenguaje más efectivo y le decimos más bien, en lugar de decir no grites, ¿qué te parece si puedes utilizar un tono de voz más bajo
o si utilizamos un tono de voz adecuado. E incluso a mí me funciona bastante cuando estoy entrado a un aula en el que eran 8 chicos, donde todos tienen carencia paterna. Bueno, el aula era bastante difícil de controlar y primero me gané su confianza, luego al ingresar estaban todos gritaban, gritaban, gritaban y yo no podía hablar. Mi tono de voz es fuerte por lo general y ellos me conocen con un tono de voz fuerte, pero reconocen de que simplemente es mi tono de voz, no que son gritos. Entonces empecé a hablar bajito, bajito, así, empecé. Bueno, chicos, ustedes saben, y entonces automáticamente ellos comenzaron a disminuir el tono de voz, ¿no? Podemos utilizar modelado, podemos utilizar efectos espejo, ¿ok? Como que, bueno, si el niño de repente emite comentarios negativos, a ver, ¿estás seguro de que eso es lo que quieres transmitir? Yo estoy segura de que quieres decir otra cosa, a ver, ¿qué es lo que te molesta? Cuéntamelo a mí, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué te parece? Y le damos opciones, ¿sí? Espero que te sirva lo que más o menos te he ido indicando. Si quedas conforme o si necesitas alguna ayuda adicional, coméntame para poderte aportar y dar más ideas. Erlinda, levantaste la mano. Ah, buena pregunta. Por acá, Fabiola. Sí, el TDA es sin hiperactividad, un trastorno por déficit de atención, ¿ya? Sin hiperactividad. No es o sea, sí tienen, ambos tienen déficit de atención, pero lo que se le suma al TDAH es la hiperactividad. Eso es lo que hace distinto el diagnóstico y lo que hace distinto el abordaje de los dos tipos, ¿ya? Pero sí se considera generalmente como, bueno, vamos a evaluar TDAH. Y allí en los mismos cuestionarios te figura, bueno, si tiene déficit de atención, si tiene hiperactividad o no tiene hiperactividad, y en base a eso vas a hacer tu plan de intervención. Erlinda, ¿querías comunicarnos algo? Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, sí señora. Buenas noches, bienvenida. Bien, a mí en este momento me está pasando algo, pero es diferente. Bueno, es casi parecido a lo de que están hablando. Yo tengo una niña de 5 años con autismo, TEA, trastorno de espectro autismo, ¿sí? Ujú. Entonces, a mí se me ha hecho muy duro, no sé cuándo hasta ahora como que voy empezando eso, lo que están hablando, ya estoy en terapia de psicología, de fonoaudiología, ocupacional y eso, médico. Entonces ya empecé a ir al colegio y al colegio y empecé a hacer plan sombra, ¿sí? Hay momentos, sí, hay momentos, la niña trabaja, digamos, 2, 3 horitas bien porque yo le cojo su manito, la guío. Hay momentos que Ok. lo que empieza, digamos, a estresarse, como ella es no verbal, entonces yo me desespero, ¿sí? Y supuestamente en los colegios del Ok. estado, distrito, hay profesora de inclusión, sí, de inclusión, pero no veo ese apoyo como hacia la maestra, ¿sí? Y yo tampoco me puedo ir con la maestra porque son 22 niños y mi hija con la condición. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para no desesperarme? Me da frustración, me da frustración, me da tristeza, Ya. Tu me da, hija, tú haces la sí. sombra, Erlinda, tú haces la sombra Sí, de tu hija. de mi hija. Y vuelvo y le digo, como está reciente de ir Ya. a un cambio en mi casa, es que una cosa es la casa y otra cosa es del colegio, ¿sí? Entonces, para mí es esa frustración de ver que a dónde está Sí. la inclusión, ese Ya. apoyo. Entonces, y yo me desespero y me pongo a llorar y llego vuelta nada a la casa. Entonces, ¿yo qué podría hacer para mejorar eso?
Mira, primero te recomiendo asistir a terapia a ti para que puedas manejar esas emociones, ¿verdad? Ujú. Es muy importante porque nosotros, o sea, la realidad es que las personas que tienen hijos con TEA, con el espectro autista, con TDAH, e incluso con muchos otros trastornos, atravesamos cierta negación o un proceso de duelo a veces, en el cual Ujú. necesitamos la orientación de vida. Y es válido, o sea, es válido. Así que lo que estás sintiendo, yo te lo digo, lo valido completamente, te agradezco la confianza de comunicarlo acá frente a todos. Lo primero que te recomiendo es ir a terapia y lo segundo que te voy a recomendar es que tú misma no seas la sombra de tu propia hija, ¿sí? Ah, ok, yo Necesitas no una sé. scout. Ajá. Ajá, necesitas una maestra sombra que sea especialista como maestra sombra. Hay personas que se especializan para esto, ¿ok? En un centro de Sí. terapia puedes pedir algún tipo de recomendación de alguna, puedes buscar incluso conjuntamente con el psicólogo con el que te estás apoyando para que te dé el ok de cuál sería la persona idónea. En cuanto al tema de la inclusión, si no te sientes cómoda con el colegio, te recomiendo buscar un colegio más inclusivo. ¿Tú estás en qué país? En Colombia. Estás en Colombia. Colombia. Deben haber colegios en los que sean más inclusivos, ¿sí? Pero antes de tomar una decisión de cambio, te diría de que te reúnas con los entes pertinentes, porque a Ujú. veces pasa de que los docentes puede que no tengan las herramientas. Para que el docente tenga las herramientas, porque no es que el docente ya tengo las herramientas cuando estudio y nada más, no. Esto es algo que está Ujú. en constante evolución y cambio, constante aprendizaje. Entonces, es una oportunidad de cambio para el docente, para ti y para el colegio en general. Reúnete primero con la docente y con tu terapista para darle herramientas a la maestra. Ubica una maestra sombra que no seas tú misma. Es importante esto, ¿ok? Y si Ya- no ves un cambio, dime. Ajá. Y digamos, ¿por qué toca hacer ese cambio de plan sombra? Por el momento que la niña se pone así, yo me pongo como frustrada de qué hacer o no, no entiendo eso. Ah, ya. Mira, generalmente yo recomiendo que la maestra sombra no sea la mamá, ¿ok? ¿Por Ah, qué? ok, Porque no tu sé. rol es de madre. ¿Ya? Tu rol es de Ujú. madre. No es Sí. lo mismo ser docente, ¿verdad? Y Ujú. ser una maestra sombra de un niño o ser terapeuta. Es como que tú seas terapeuta de tu hija. ¿Me explico? Tú puedes tener herramientas para trabajar con ella. Sin Ujú. embargo, se pierde la objetividad, ¿sí? Y entonces, ¿qué Sí. pasa? Que a ti te afecta emocionalmente. Eso tú te lo llevas a casa y eso lo sigue percibiendo el niño. Entonces, como que no tiene su espacio también. ¿Ves? Para desenvolverse, para desarrollarse fuera del contexto familiar, que es bien importante. De hecho, los niños no verbales a veces llegan a desarrollar el habla, pero esto es un trabajo bastante largo y continuo con terapeutas de lenguaje. Yo recomiendo terapia de lenguaje, incluso así sea fonológica nada más, o la parte fonética. En el caso también tienes que hacer una evaluación auditiva en el caso del chico primero. No sé si ya llegaste a realizar el descarte. Señora, es que está Si entrecortado. llegaste ya te preguntaba si llegaste a hacer el descarte a nivel auditivo. Ah, sí, yo ya hice acá, yo ya hice lo de auditivo, ella escucha perfectamente, que es lo del sueño y todo eso. Ok. Sí, señora. Perfecto, está bien. Entonces, por acá te comentan algo que me parece válido. Te podrías enfermar con tanta carga porque eres muy fuerte. Sí, así, Erlinda. Qué bonito recibir este tipo de mensajes y este tipo de apoyo. Te felicito. Me parece súper Ujú. lindo de que quieras apoyar a tu hijo hasta lo último, pero sí te recomiendo en este caso que puedas acceder a una maestra sombra que sea la idónea, que se haya preparado para ser maestra sombra Sí. y que tú puedas llevar el rol de mamá para que puedas Ujú. disfrutar de tu hijo en el contexto materno y tomarte el tiempo que también necesitas, porque también necesitas descansar, ¿ok? Sí, señora, muchas gracias. Para servirte, Erlinda. Igual espero verte por allí en algún otro momento. Bueno, sí, señora. Inclusive, Hay grupos de TEA, escucha, hay grupos de TEA, ¿ya? Donde se brinda bastante información.
¿ya? Te voy a ver, si gustas, igual puedes solicitar mi número telefónico y allí te voy a pasar algunos grupos a los que yo también estoy integrada y puedes ser parte Sí, de perfecto, sí, estos, quisiera como ¿sí? más ayuda sobre pues del tema y eso. La verdad, Ujú, este link me lo compartió una sí. amiga que está entre la clase pasada y hasta hoy. Entonces, porque me gusta escuchar y eso. Sí, me gustaría más. Bueno, Perfecto, Erlinda. Aunque estamos hablando de TDAH, igual te sí, recomiendo que lo puedas escuchar porque todo conocimiento es válido para nosotros, ¿vale? Te sí, felicito y señora. bueno, Y sigue te las recomiendo que me, recomendaciones y tú vas a ver que, ujú, dime. recomiendo que si hay algún enlace de tu teléfono para más información, ahí estaré. Bueno, Perfecto. Mira, la verdad, por acá, bueno, no está el número como tal, pero voy a solicitar para que se los alcance, ¿ya? bueno, sí, señora, muchas gracias. Encantada, Erlinda. Que tengas una bonita Bueno, noche. bueno, Bueno, igualmente. chicos, quisiera saber si alguien más tiene por acá alguna pregunta para podernos despedir y que puedan continuar con sus actividades. Agradecerles a todos la atención, también la intervención, la interacción que han tenido. Gracias a ustedes.